Muy bien, entonces con el contexto que hemos visto hasta ahora de cuál es el contexto histórico en el que Marcos vivió, cuál era el público al que se refería, qué intención tenía y qué aspectos relevantes podemos encontrar o qué temas teológicos podemos encontrar en su evangelio. Lo que voy a presentar ahora es el Evangelio como tal, cómo está dividido y cómo podemos entenderlo de una forma más pedagógica. Entonces voy ahora a compartir mi pantalla en las últimas 5 diapositivas para poder ya ver el Evangelio como tal. Bien, entonces el Evangelio de Marcos, aunque solo son 16 capítulos, está dividido en dos partes. La primera parte en el ministerio o la vida pública de Jesús en Galilea, que es desde el comienzo del Evangelio hasta el capítulo 8, y después la segunda parte que es ya la, la dirección de Jesús hacia Jerusalén, en el que será traicionado y después crucificado. Ahora, hay algunos aspectos que debemos grabarnos para poder entender lo que es la teología de Marcos en su evangelio. El primer punto es lo que los biblistas llaman los sándwiches. Ustedes saben lo que es un sándwich, ¿verdad? Dos pedazos de pan con un relleno, ya sea pollo, carne o lo que cada quien guste. Entonces, en el mundo bíblico han utilizado esta imagen de los sándwiches para poder explicar cómo Marcos quiso estructurar o cómo podemos entender mejor la estructura del Evangelio de Marcos. En esta primera parte, los biblistas dicen que Marcos utiliza lo que llaman los sándwiches marquistas, o sea, para poder entender cómo está estructurado. O sea, tiene un, como la imagen de los dos panes, el pan aquí, el pan acá. Marcos también utiliza la misma imagen, o sea, si habla acerca de los apóstoles aquí, aquí también va a hablar de los apóstoles. Y el relleno o la parte del medio va a ser lo que nos ayude a entrelazar las dos partes. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en la división de la primera parte del Evangelio, podemos ver en este punto la llamada de los discípulos de Jesús en el capítulo 1. Y cuando ustedes vean al capítulo 6 hace referencia a la misión de los 12. Entonces, inicia llamando a los discípulos y termina otra vez con la misión de los apóstoles. Ahí tenemos un primer sándwich. Y lo que hay en medio de estos dos nos ayuda a poder entender cómo es que Jesús los llama para poder después enviarlos. Ese es un ejemplo. Otro, por ejemplo, en el capítulo 5 Jesús habla acerca de las tormentas cuando calma la tormenta. Y después eh, en el capítulo 6 habla acerca de que Jesús camina sobre las aguas. Entonces, como ven, nuevamente tenemos la imagen del agua y la imagen del agua de acá. Entonces, siempre Marcos utiliza imágenes que desde un comienzo hacen referencia a una siguiente parte para poder encapsular y poder plasmar así sus contenidos en el Evangelio. No es una coincidencia, porque cuando cada autor ha escrito su evangelio con ayuda de las personas que pudieron haber estado involucradas. Han tenido que pensar cómo voy a plasmar la vida de un hombre que conocí hace muchos años atrás y que quiero plasmarla hacia el futuro. Porque como les dije en un principio, cuando Marcos escribe su evangelio, no lo escribe porque él quiere o porque un día se despierta y dice, ok, quiero dejar un evangelio a la humanidad. No, no, no. Su comunidad le pide, por favor, plasma por escrito lo que nos han venido contando de nuestros antepasados de forma oral, porque no queremos que se pierda esto, no queremos que se pierda la historia del Mesías, del Salvador. Entonces, Marco debió pensar qué forma pedagógica es la más adecuada para que generaciones posteriores puedan conservar esta historia.
Entonces, es lo que los biblistas llaman los sándwiches de Marcos. Estos mini apartados que nos ayudan a poder entender la historia de la vida de Jesús. Asimismo, que tenemos en el capítulo, tenemos la curación de de un ciego en el capítulo, mis notas están un poco extraviadas, pero ya lo voy a encontrar. Marcos cura a un primer ciego en el capítulo 6 me parece, si mal no estoy equivoco, si no estoy equivocado. Si no, los que tienen su Biblia me pueden ayudar. Cura a un primer ciego en los primeros capítulos de su evangelio y al final cura a otro que se llama Barnabás. Entonces, no es el único evangelio que tiene dos curaciones de ciego. Los demás no lo tienen, solamente tienen a uno. Entonces, eso también nos ayuda a entender que la ceguera no es solamente una ceguera física, sino que es dos escenas en la vida de Jesús que nos ayudan a poder entender mejor cómo podemos ir compactando la historia de Jesús para que sea más fácil de entender. O, lo tengo aquí al frente y recién me das cuenta, la curación gradual de un ciego en el capítulo 8 y la segunda curación en la que están, son dos ciegos en la segunda curación, es en el capítulo, aquí está, capítulo 10 versículo 46. Entonces, después de dos capítulos, podemos ver otro sándwich, cómo a través de estas dos curaciones, Marcos va encapsulando sus historias. Entonces, no es coincidencia, ¿ok? Asimismo, habla de primero de la alimentación de los 5.000 cuando hace la multiplicación de los panes, y después habla de del alimento de 4.000. Dos multiplicaciones, dos textos de multiplicaciones hay en el Evangelio de Marcos. Entonces, nuevamente, dos imágenes paralelas que nos ayudan a ir entendiendo estos apartados de la vida de Jesús. Y hay un aspecto muy interesante que muchas veces no prestamos atención. Los tres evangelios sinópticos nos hablan acerca del bautismo de Jesús. Y me imagino que varios de ustedes son catequistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes enseñan cuando hablan el tema del bautismo? ¿Cuál es la función del bautismo? Si alguien me pudiera decir. ¿Cuántos de ustedes son catequistas? La mayoría. ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Para qué somos bautizados? Para borrar el pecado original, Perfecto. Y si Jesús fue bautizado, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que tuvo pecado original? Hermana Manuela, ¿qué le han enseñado en su teología sacramental? ¿Por qué Jesús se bautiza? Si afirmamos que Jesús es Dios, que dice que se rebajó a ser como hombre en todo menos en el pecado. Si no tiene pecado, ¿por qué se bautiza? para darnos el ejemplo. En palabras sencillas, sí. Ahora, Marcos lo llama solidaridad divina. Jesús, y es uno de los aspectos relevantes que ya he ido hablando. Marcos muestra a un Jesús tan humano a tal punto de ser necesario el bautismo, no por tener pecado, porque obviamente no lo tuvo, sino para solidarizarse con la humanidad, para mostrarnos que es uno de nosotros, que es Dios, obviamente, pero que ama tanto a la humanidad que hasta en esas muestras quiere Él revelarse. Ahora, si todos en el mundo entendiéramos esto, ¿ustedes creen que todavía existiría tanta idolatría, tanta
falsedad en la fe o tanta tergiversación en las teologías o en las enseñanzas de la iglesia. No, pero lamentablemente por nuestra humanidad, nuestra fragilidad, todavía seguimos cometiendo los mismos errores que se cometieron en los tiempos de Jesús. No creemos totalmente. Pero bueno, esto es algo que debemos seguir cultivando en las personas para que podamos asemejarnos más a Jesús. Ahora, toda la primera parte es el ministerio y la vida pública de Jesús. En los 10 primeros, o los 10 primeros capítulos, hasta la segunda curación del segundo ciego, hay una gran cantidad de curaciones y muchas. Está la curación en la casa de Simón, está la curación del leproso, está la curación del paralítico, está eh, la curación del ciego, está la curación de la persona endemoniada en Genesaret, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, signos hubieron de sobra. Sin embargo, cuando llegamos a la confesión de Pedro en el capítulo 8, Pedro no llega a entender bien lo que significa ser el Mesías. Porque ¿cuál es la reacción de Pedro cuando Jesús le dice que es el Mesías? Oh Señor, entonces no vayas a Jerusalén si allá te van a crucificar. Tonto, tonto Pedro. O sea, cabeza dura. A pesar de haber visto todas las muestras de Jesús, todavía no cree en su mensaje. Pedro quiere estar cómodo. Pedro entonces le dice a Jesús, no, Señor, pues mejor quédate aquí. Es como en la transfiguración. Hay que hacer tres chozas. No vayamos más allá. Ah, qué fácil, ¿no? Qué fácil. Jesús no vino por nada fácil. Por eso es que en el Evangelio de Marcos, la confesión de Pedro marca la diferencia. La diferencia de lo que Jesús hace hasta cuando él ya se siente listo a enfrentar su muerte. Y aquí hay otro aspecto importante. En todas las curaciones que les he mencionado hay algo en común. Jesús al final de cada curación dice, no digan nada, cállense, no vayan y lo divulguen, o quédense, no se lo compartan con nadie. ¿Por qué? Porque Jesús conocía los corazones de las personas. Sabía que todavía no estaban listos para poder contemplar la verdadera revelación de su mesianidad. Y es lo que llaman el secreto divino. Jesús no les pide que se callen, no porque no quiere que sepan la buena noticia. Le pide que se callen o que no divulguen lo que Él hace, porque sabe que a nosotros los humanos nos toma procesos poder entender nuestra fe. Y estoy seguro que muchos de ustedes cuando han tenido su acercamiento con Dios ha sido así. Uno no se levanta y dice, ok, hoy día voy a ser católico, ya me sé los 10 mandamientos, me sé las bienaventuranzas, me sé esto, ¿qué? Muy bien, estoy grabado. Jamás. Ni siquiera los que estamos en el proceso de ser curas o las que son religiosas como la hermana Manuela, nos graduamos. Bueno, entre comillas nos dicen que nos graduamos, pero es falso. Falso porque siempre hay maestrías, doctorados, esto y el otro, y cosas que se inventan porque hay mucho que aprender. Hay mucho, mucho que aprender y que inclusive ni la persona con tantos doctorados es suficientemente capaz de conocer la totalidad de la teología. Es imposible. Es imposible, pero tampoco no es que no esté a nuestro alcance. Dios quiere que gradualmente lo conozcamos. Dios quiere que mantengamos ese silencio, no porque no debamos anunciar la buena nueva, sino quiere que nos mantengamos primero en silencio para poder ir poco a poco conociéndolo a Él. Nadie anuncia a Jesús hasta que no haya tenido un proceso de conversión maduro, suficiente, creciendo cada día en muchas cosas, en amor, en práctica, en estudio, en consejo, en escuchar a los demás. El que es verdaderamente cristiano está siempre abierto a poder conocer algo más. Nadie por eso podría decir, ya me sé todo. Inclusive la persona que un día dice, ok, hoy día voy a leer Génesis 1 y de acá a fin de año ya leí hasta Apocalipsis y muy bien, ya me sé todo. Falso, falso totalmente.
porque Dios siempre nos da esa gradualidad. Lo dio en los tiempos de Marcos y nos lo sigue dando hoy en día. Y esto es una gracia. Por eso, aquel que es cristiano es humilde y reconoce que cada día se va enamorando más de Dios. Cada día va descubriendo algo nuevo de Dios. Porque inclusive los psicólogos dicen, nuestra mente va transformándose gradualmente. No conocemos a Dios de la misma forma como cuando somos niños, que cuando somos jóvenes o cuando somos adultos o que inclusive cuando estamos en la edad ya casi contemplando nuestra muerte. Porque hoy en día se habla inclusive de la espiritualidad de la muerte. Los teólogos han creado una espiritualidad que dice, los últimos años de vida son aquellos en los que uno tiene que hacer un balance de todo lo que ha hecho en su vida y que debe entregar todo eso con amor, con disposición. Porque si no, de lo contrario, morimos con demasiados resentimientos, odios, penas, envidias y eso inclusive nos llevamos a cuando vayamos a ser juzgados y dejamos también esos sentimientos hacia las personas que nos conocen y los que van a seguir hablando de nosotros. Entonces, el ser cristiano es un proceso, así como lo fue para los apóstoles, así como lo fue para Marcos, así también lo es para nosotros. Entonces, la segunda parte de su evangelio, en el que ya se va desdoblando este gran misterio, que es el punto, uno de los puntos principales de Marcos, o sea, la crucifixión, la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tiene la particularidad de los tres anuncios. Obviamente, los evangelios sinópticos los tienen, pero Marcos, cuando hace el primer anuncio, déjeme aquí buscar las palabras exactas porque lo tenía. En el primer anuncio Pedro pues le pide de que no vaya. O sea, Jesús revela el plan que tiene Dios para con él y le dice que no, que mejor se quede. Hace su segundo anuncio y ¿qué pasa entonces ahora? El camino de Maús, que no lo entienden los que lo siguen. Y ante su tercer anuncio, la madre de los dos apóstoles les pide que uno se siente a la derecha y que otro a la izquierda. O sea, siguen pensando en lo terrenal. No llegan a entender que lo que Jesús quiere hacer con su muerte, con su crucifixión, muerte y resurrección, es lo que nos va a dar la plenitud de la vida eterna. No lo entienden los apóstoles de ese tiempo. ¿Por qué? Porque nuevamente todavía no están abiertos al misterio. Ha sido providencial que Jesús manifestara su muerte o anunciara su muerte tres veces para poder enseñar lo que es el discipulado. Cuando Jesús anuncia tres veces, lo que está diciendo es, 3 meses me negarán, 3 días estaré muerto para resucitar, 3 veces necesitarán ustedes que sea revelado el misterio de Dios y así consecutivamente. El número 3 es un número bíblico que nos enseña a cómo poder entender la divinidad de Dios. O sea, todo esto ocurrió con el propósito de poder entender la divinidad de Dios. Y finalmente, cuando muestra su resurrección, ya ahora solamente enfocados en el Evangelio de Marcos, en la parte final, Jesús resucita, ¿verdad? Se aparece como un hombre sentado ante las mujeres van, le cuentan a los apóstoles, ellos no les creen, son incrédulos, ¿por qué? Porque en ese tiempo la voz de la mujer no tenía valor. Como en muchos textos, la mujer estaba relegada a lo que hablaba su esposo, o sea, inclusive las mujeres ni podían hablar hasta ese punto, porque inclusive Pablo dice que las mujeres se queden calladas, que no hagan nada, que si quieren saber algo, que pregunten a sus esposos, es lo que dice Pablo. Entonces, Jesús utiliza a las mujeres, utiliza a los apóstoles que van al camino de Maús, utiliza a varios para poder mostrarse, pero aún así los apóstoles no le creen. Son cabeza dura, dura totalmente. Pero al final entonces cuando se manifiesta a ellos, dice en el versículo 15, vayan por todo el mundo, anuncien, son sus últimas palabras.
Inclusive dice, el que crea será bautizado y el que no se morirá. Muy claro, ¿ah? Y muy directo. En este aspecto, Marcos revela a un Jesús muy, muy puntual. Aquí la misericordia o los aspectos buenos ya pasan a un segundo plano. Jesús es bien claro. Si se bautizan, se salvarán. Y si no, ya saben a dónde irán. Punto. Sin embargo, al dejarles este anuncio tan fuerte, lo único que hace es, con esto el Señor Jesús, después de hablarles, se va. Se va. Fue elevado al cielo. Acá no existe la escena de Tomás, acá no, Tomás ni siquiera está presente para Marcos. Los otros evangelios agregan más escenas para poder decirnos, ok, el impacto de la resurrección es muy grande. Marcos dice, no, yo no necesito esas cosas. Vayamos al punto como es. Jesús resucita, se muestra por primera vez a las mujeres ante la incredulidad de los apóstoles, entonces va y ¿qué es lo único que le dice? Bauticen a la gente, que reciban el Espíritu Santo. Vayan, anuncien la buena nueva y después de esto, como truenan los dedos, se fue. Se fue, los dejó. Pasó la ascensión. En otros evangelios, pues dicen que los ángeles vinieron, lo llevaron, o que se abrió los cielos, aquí, allá. Bueno, no, Marcos es muy, 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 muy corto y dice, se fue. Y entonces ellos salieron a predicar por todas partes. Ese es el consuelo para Marcos. Marcos ha mostrado todo su evangelio de que los apóstoles eran tercos, eran testarudos, no entendían. Pero en el último versículo nos regala la esperanza que todos los cristianos debemos tener. Después de 16 capítulos de terquedad, dice, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que Él la acompañaba. A Dios gracias recibimos este versículo, porque ustedes se imaginan que si hubiera acabado este evangelio en el versículo 19, terrible. Hasta yo me deprimiría, porque ustedes pónganse en escena. Ven al resucitado, les dice dos frases y vuela. Adiós. Ese es traumático. Yo, como apóstol, hubiera querido que se quedara un poco más de tiempo, compartiera con nosotros el pan, ¿verdad? Todo lo que ellos están acostumbrados, tener un encuentro más íntimo con Jesús. Pero Él es claro y directo. ¿Por qué? Porque entonces Marcos, en su sabiduría, lo que quiere hacer es deja este, deja su evangelio abierto a la interpretación de nosotros los hombres. El hecho que que se vaya tan rápido, sin ninguna palabra, sin ningún detalle, significa que Dios nos deja algo. ¿Cómo nosotros entendemos esa partida? Para poder entender el último versículo, que en verdad salieron por todas partes. Aunque fue tan corto, aunque fue tan directo, fue profundo, fue suficiente. Y entonces no necesitaron ya ningún otro signo, no necesitaron ninguna otra palabra y solo se fueron. ¿Acaso no es esto impactante? Pónganse a empezar ustedes. Si que hubieran estado ahí en ese cuarto, que les dice Jesús esas palabras y adiós, se va. ¿Qué sentirían ustedes en su interior para decir, verdaderamente tenemos que ir y predicar el Evangelio? No nos importan las persecuciones, no nos importa el martirio, nos vamos. Porque en verdad ahora sí creemos totalmente que Él es el Mesías. A partir de ahora, cuando ustedes lean el final de cada evangelio, Mateo, Lucas y Juan, ustedes van a decir, ¿verdad que Marcos es muy resumido? Pero al mismo tiempo nos deja toda esta imaginación para poder entender lo que es Dios. Y estoy seguro que ustedes van a poder entonces internalizar más ese evangelio y van a decir, yo quiero ser también uno de esos que salga a evangelizar solo por estos dos versículos que leo en el Evangelio de Marcos. Ojalá, ojalá que ustedes sientan ese poder verdaderamente. Finalmente, pues está, bueno, esto ya lo revisamos en el último capítulo de Marcos, lo que les mencioné hace un momento. ¿Qué se entiende entonces por leer el Evangelio de Marcos hoy en día? Pues se entiende lo siguiente. Así como
uno de los primeros lectores de este evangelio, Ignacio, obispo de Antioquía, menciona: huyo al evangelio como a la carne de Jesucristo. O sea, Ignacio de Antioquía es otro carácter que es directo, no tiene pelos en la lengua y habla del evangelio como tiene que ser. Huyo al evangelio, o sea, le tengo miedo al evangelio como le tengo miedo a la carne de Jesucristo. Tener miedo a algo no es que yo me esconda, sino que más bien reconozco que eso a lo que tengo miedo es algo que me supera. Yo, por ejemplo, tengo miedo a las alturas. Cuando veo una torre y que voy a subir, me tiembla todo, porque sé que esa torre es más grande que yo. Lo mismo pasa con la teología. Debería asustarnos en el sentido de que qué grande, qué inmenso es la sabiduría de Dios, pero que está así de grande porque Dios quiere que vayamos descubriéndola poco a poco. Entonces, lo que quería decir es que los evangelios no se limitan a hablar de Jesús, no, sino que nos ponen en contacto, o sea, nos ponen, así como a mí que me pone esa torre grande, así de grande es la inmensidad de Jesús, su sabiduría, su amor, su enseñanza. Y lo que tenemos que hacer es entonces acercarnos, vencer ese miedo, es un miedo sano, un miedo bueno, que lo que nos va a hacer en nosotros es revelar el misterio. Obviamente, no vamos a saber todo de Jesús, pero créanme, con lo poco o mucho que ya tenemos en la Biblia, es más que suficiente. Con el Evangelio de Marcos ya tenemos muchos elementos hasta ahora como para entonces releer y decir: oh, ok, ahora puedo entender el Evangelio de la mejor manera. Puedo preguntarme inclusive: ¿soy de los apóstoles al principio del ministerio de Jesús, que no entiendo nada, que soy terco, que aunque veo signos, aún así no me quepa claro? ¿O soy de de los apóstoles en el último versículo del Evangelio, que creo y que voy a anunciar? Los dejo con el prólogo del Evangelio de Marcos, que es el principio, en el que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así como Marcos, que su único propósito fue revelar al Hijo de Dios, como yo, miembro de este movimiento católico, ya sea de Perú, de Guatemala, del país de donde yo me encuentre, cómo yo estoy conociendo al Hijo de Dios. Bajo la intercesión de San Marcos, que Él nos ayude a poder ir revelando este misterio y que estoy seguro poco a poco ustedes abrazarán con más alegría, con más amor. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, porque este en tema muy amplio, porque yo escuché, yo traté casi 2 semestres de sinóptico y marco, pero ahora hemos escuchado solo una hora, una hora, pero significa mucha profundización y tiene mucha gran teología bíblica, por eso muy agradecimiento. Entonces, alguna, ahora hemos llegado al final, pero oh, si quiere preguntar, podemos preguntar a nuestras ponencias hoy día. Vamos a preguntar. No hay pregunta buena ni mala, solo son preguntas, ¿eh? Así que siéntanse libres o si no quieren Ah, preguntar, comentar, si, o inclusive ah, si quieren mostrar su desacuerdo, también tienen que hacerlo, por favor. Nada está escrito en piedra. Sí, buenas noches. Sí, A tenía ver. más que una pregunta, era algo que me resonaba, ¿no? Y me llamaba la atención en Marcos. Y es que esta estructura con la que fue escrita tiene rasgos de la tragedia griega, ¿no? En el que el destino es inevitable. Entonces, me preguntaba si es posible que Marcos haya escrito su evangelio usando esta estructura de las tragedias, ¿no? De esa época para mostrar que la muerte de Jesús era inevitable. Totalmente, como mencioné, Marcos recoge principalmente el legado de Pedro y de Pablo para poder mostrar su evangelio. Y si ustedes recuerdan ciertas características de Pablo, Pablo, por ejemplo, muestra o centra su teología en la cruz,
centra su teología en la persecución, centra su teología en la debilidad, que todos esos elementos al final de cuentas muestran la realidad del mundo griego. Y hay aspectos que muchas veces no internalizamos bien. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, que es una de las cartas cumbres de San Pablo, habla de una inmensidad de problemas. Inmoralidad, idolatría, leyes relacionadas a la circuncisión, leyes relacionadas a lo que se debe comer, lo puro, lo impuro, porque era la realidad del tiempo. O sea, en los dos primeros siglos la mayoría de comunidades eran paganas, inclusive aquellas que ya habían sido evangelizadas por San Pablo y por otros apóstoles. Eran paganas. Ellos abrazaron la fe católica, sí, bueno, ni siquiera existía el catolicismo en ese entonces, abrazaron el mensaje de Jesús, pero en su vida diaria ellos seguían viviendo su paganismo. Ellos seguían viviendo, o sea, ¿cómo poder mostrar a un Jesús redentor si me están casando? Si el Imperio Romano no quiere que profese mi fe. Y ante ello, si lo hago públicamente, pues voy a ser o llevado a la horca, o apedreado, o quemado, o crucificado en el peor de los aspectos. ¿Cómo puedo yo vivir mi fe en ese ámbito, en toda esta realidad sociocultural? Todo un reto totalmente. Gracias. Gracias, Mónica. ¿Qué más? Adelante. Pregunta. Si no, yo les haré las preguntas empezando por el hermano Manuel. Buenas noches a todos, mucho gusto, Emanuel Buenas. Ordóñez de Guatemala, Oh, ¿de qué parte de Guatemala? de la antigua Guatemala, creo que Oh, nos me encanta la conocemos, antigua. Sí, no sí, sé sí, si sí, nos sí. recuerda, creo que fue hace más o menos Yo soy mitad 3 chapín. años. Sí, Sí, exactamente. Estuvimos compartiendo aquí en la casa con Padre Tomás. claro que sí. Ajá, Qué gusto exactamente. verte. Gracias, igualmente. Creo yo que más que una pregunta es un comentario, ¿verdad? Siempre desde el estudio del Génesis y ir conociendo un poco ahora sobre el Evangelio de Marcos, creo que tiene la similitud en la escritura del Génesis en el sentido de que fue escrita para un pueblo en opresión y que al final nos va a hablar y nos va a dar la esperanza de una vida nueva, de una vida eterna, ¿verdad? Que igual como podríamos decir en aquel tiempo, un pueblo objetivo, un público objetivo era por la opresión, por aquella esclavitud, ¿verdad? Babilónica, en este entonces, siempre en el contexto de una persecución, nos abre a la esperanza, ¿verdad? En este caso de Jesús, de la vida eterna, de mostrarnos un Jesús muy humano porque personalmente para mí es muy impactante, por ejemplo, lo que acabamos de vivir en este triduo pascual, ¿verdad? Como todos los años comprender, sobre todo en la liturgia del Jueves Santo, que Jesús se hace tan humano, teniendo aquella sensación, podríamos llamarlo como lo dice Marcos, de miedo, ¿verdad? Porque incluso llegar al extremo de sudar sangre. Entonces creo yo que estas escrituras lo que hacen es abrirnos a poder tener una esperanza nueva, una vida nueva, ¿verdad? Y que aunque somos imperfectos, poder tener siempre esa esperanza, ¿verdad? De una vida futura, de que esto no es el fin, sino que vamos hacia nuestra vida plena, ¿verdad? Que es junto a Jesús. Así que muchísimas gracias por esta introducción que es muy gratificante, ¿verdad? Y creo yo que anima mucho para poder iniciar este estudio y poder profundizarlo de una mejor manera. Muchas gracias. Gracias a ti. Otro factor que hay que tener en cuenta es que aproximadamente Marcos escribió su evangelio en el año 70. Y es en el año 70 que ocurre la destrucción del templo, la segunda destrucción del templo. O sea, martirio, opresión, perseguimiento, hostilación e inclusive te derrumban lo más sagrado que tienes. O sea, te lo destruyen. Y lo destruyen solo para decirte que tú no eres nada. Eso es lo que vivieron los cristianos. Inclusive, como tú mencionas el Génesis demuestra a través de todos esos elementos naturales
y que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento, que Jesús siempre va a estar por encima de la destrucción, que Jesús va a estar por encima de cualquier maldad, de cualquier muestra de maldad. Y que el Génesis también lo muestra. Por algo está en la creación del universo, esta perfección de cómo se crea, ¿no? La división de las aguas de arriba con las aguas de abajo, de los poderes oscuros de abajo con la luz del día, que quienes viven debajo de las tinieblas y los que están. O sea, la Biblia es todo un conjunto de ideas que nos llevan a lo mismo, a la divinidad de Jesús, que aunque tomó la imagen de un bebé, lo más vulnerable que puede haber en el mundo, lo más indefenso, en él estaba el mayor poder, la mayor fuerza, que ni siquiera lo mostró porque fácilmente él pudo haber bajado como un guerrero súper poderoso y nada de esto hubiera pasado. Pero ¿qué sentido hubiera tenido? O qué sentido hubieran adquirido los apóstoles de haber visto a alguien así? Es desde esta fragilidad de esta humanidad que ellos entienden que su sufrimiento tiene un sentido, que no es un martirio que viven porque les tocó vivirlo y ya, no, es algo que tiene un sentido mucho más allá de nuestra razón humana. Así es, muchas gracias. Gracias. Una más pregunta y no podemos, no, solamente última pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Dudas o comentarios? No tenga miedo. ¿Qué Armando, tal? Sí, hermano Manuel, hermano Alexander. Eh, bueno, de acá desde Villa Salvador de Perú. Eh, bueno, mi pregunta es, hacia Marcos el Evangelio de Marcos nos enseña a un Jesucristo más humano, ¿no? Que justo hace poco veía un poquito del concilio de Nicea, ¿no? Que cuando estuvieron los arios, ¿no? El arrianismo en ese tiempo cuando creían que solamente Jesús era como más humano y no Dios verdadero, ¿no? Y bueno, la iglesia al final hizo este concilio para poder interpretarlo, para que se pudiera entender mejor, ¿no? Pero entonces Marcos nos enseña mayormente esta humanidad de Jesucristo, es lo que podría interpretar, ¿no? De esta. Sí, estás totalmente en lo cierto. Marcos prioriza la humanidad de Jesús porque era lo que él quería demostrar a su tiempo, pero ahora que mencionas el concilio de Nicea, hay que tener en claro que la humanidad de Jesús no se va a reducir solo a ello. Jesús es una dualidad, Dios y hombre verdadero. O sea, es como una bisagra, tienen que estar juntos. Marcos lo resalta un poco más porque ese era su propósito para ese entonces. Pero cristológicamente hablando, y si tú tienes la oportunidad de seguir estudiando los concilios, vas a ver después que de Nicea, cuando viene el concilio de Calcedonia, ya se hace la declaración oficial, que Dios es verdad, que Dios es verdadero hombre y verdadero Dios, pero que eso va a ser un gran problema hasta el año 1900, cuando se empieza a hablar del Jesús histórico. El Jesús histórico es una corriente protestante, o sea, teólogos protestantes trajeron a colación lo que había dicho el concilio de Nicea y Calcedonia para poder decir, no, Dios no puede ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dios solamente tiene que ser Dios, porque si afirmamos que es verdaderamente hombre, pues entonces nuestra teología es incorrecta. Y si te interesa, si quieres saber un poquito más, entender esta dualidad entre el verdadero Dios y verdadero hombre es un problema bien complejo, bien complejo. Déjame darte solo un ejemplo. Históricamente, donde Jesús camina sobre las aguas, está probado que ese lago en invierno llega a congelarse. En el invierno es tanto el frío en esa parte del Medio Oriente que se llega a congelar el lago.
Y estos teólogos protestantes lo que estaban diciendo era, entonces ustedes católicos son unos mentirosos. Jesús no caminó sobre las aguas solo porque tenía el poder. No, no, el agua estaba congelado y Jesús caminó como cualquier persona. Entonces, ¿de qué Jesús humano estamos hablando o tan divino? Sí, sí. O sea, lo que han hecho los teólogos protestantes, y es muy importante, es ayudarnos a poder entender un Cristo que es humano, pero que al mismo tiempo es divino. O sea, tiene que estar a la par. Y obviamente comprender estas dos categorías es muy complicado. Lo decimos en el credo de memoria, pero cuando vamos al problema en realidad es bien complejo. O sea, que Jesús haya sido muerto y en la cruz no es solamente el hecho de que haya sido condenado, sino que el reclamar el título de Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, era un título que no se podía entender en los tiempos de Jesús. Iba contra toda la concepción judía, romana, grecorromana, que no encajaba, no encajaba, porque obviamente es difícil de poder entenderlo bajo la razón. Pero bueno, los padres de la iglesia, los concilios y todas las personas que han contribuido a este entendimiento nos han ayudado hoy en día a poder entenderlo mucho mejor. Pero sí, es un punto muy complejo, pero muy interesante. Ojalá que puedas continuar en ese camino de sabiduría. Te animo, te animo. Gracias, hermanos. Ahí puedes Ahora, preguntarle a la hermana Manuela, ella es experta en cristología. ya vamos a tomar otra oportunidad. Escucharemos este otro tema, Cristología. Gracias, hermano. Muchas gracias a todos. Ahora hemos llegado al final del tiempo y agradeciendo otra vez a Alexander Lover siempre nos ayudando, guiando. Y ahora empezaremos un camino de la según San Marcos, muy interesante, muy cristológico. Podemos encontrar este tema muy largo, más que Génesis, Éxodos, más corto, pero Marco más tiene lección muy interesante. Mm, por eso pedimos a Alexandro López algunas preguntas, pero tenemos que rezar, hermano Alexandro López, su vocacional y hay ahora más ilumine su sabiduría para estudiar teología y ojalá que encuentre con aquí Perú cuando regresa aquí Perú. Vamos a El próximo año. el próximo año, ¿sí? Mm. Invitamos presencial. Gracias. Ahora terminaremos. Antes de terminar, una última palabra, Alexander, ¿alguna última palabra? Pues les animo a que comiencen este camino del Evangelio de Marcos desde la misma perspectiva de los apóstoles, que no tengan miedo de dudar. No se sientan mal si en algún momento la escritura nos sobrepasa o si no estamos del todo convencidos o del todo de acuerdo. No, porque eso no es malo. Eso más bien demuestra nuestra necesidad, nuestra inquietud de querer saber más. Entonces sean como los apóstoles. Sean al principio un poco reacios a la palabra de Dios porque es muy inmensa en su riqueza, pero entren en ese proceso para que poco a poco, como el hombre ciego, vayan ustedes quitándose la ceguera y puedan entrar a esa plenitud, para que sean como al final, o sea, que vean ese proceso en su vida, como los apóstoles que al principio no ven bien, pero que al final realizan la idea de que quieren ser verdaderos misioneros y quieren salir a anunciar la palabra de Dios. Mm, interesante. Gracias. Ahora vamos a orar, última oración. Padre nuestro, yo voy a presentar un video. Les haremos oración y vamos a ofrecer a nuestra intención, propósito y como una petición durante esta oración.
momentito. Ah, ¿ya me veo? Un momentito. Sí. Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era en era el en el principio, y siempre, principio. por los Por siglos los de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Amén. No, escuchando música, perdón. Oh my God. Ya, voy Hermana a Manuela, enviar. usted de Asia debería ser una experta en todos estos temas de la tecnología y no sé qué ha Bueno, bueno, pasado. perdón. Ah, ya, después vamos. Gracias, terminaremos. Entonces, usted no sé si ya les pasó la presentación, ahí pueden descargarlo y todo. Yo sí, Y porque si, yo. y si- Ah, sí, perdón. Ya, terminaremos. Ya. Gracias. Entonces, nos vemos. Muy Chao. bien, un placer, bye bye. Gracias, hermana. Nos vemos. Nos Chao. Gracias. vemos pronto. Sigan viviendo una linda Pascua. Oh, Gracias. chao. Gracias. Gracias, Gracias, hermana Chao, Manuela. chao, feliz chao. Feliz Pascua. noche.